¿Cómo no? Ahí está. Ahí está la señora que nos avisa que la reunión está siendo grabada. Bueno. Ay, se me está atravesando en la pantalla, no sé cómo desactivar una cantidad de señales que, bueno, ya está. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar, por acompañarnos en este encuentro. La propuesta es que hoy retomemos la sesión de la semana pasada, donde tuvimos una mesa redonda con presentaciones realmente muy interesantes, valiosas, importantes, de parte del presbítero José Carlos Camaño y de parte del pastor, el doctor Pablo Andiniach, que ambos compartieron con nosotros sus ideas sobre, bueno, el título de la mesa redonda, que era hermenéutica después de la Shoah, ¿no? Y la verdad que expusieron, yo no soy quien para calificar, pero por lo menos para mí, satisfacción y gratitud. Estoy muy agradecido con lo que escuché. Y como yo soy psicoanalista, no voy a comentar tanto lo que escuché, sino que voy a decir una palabrita sobre lo que no escuché. Es como una deformación profesional, ¿no? Uno se agarra de los silencios a veces. Cuando propusimos desde la Fundación el tema hermenéutica después de la Shoah, para mí personalmente, el punto es, y sigue siendo, ¿cómo se hace para leer las Sagradas Escrituras, para interpretarlas? Las Sagradas Escrituras que se originaron en la tradición del pueblo de Israel. ¿Cómo se hace después de que millones de personas hayan sido asesinadas por ser judías? Y este es un tema que es muy doloroso, que es muy delicado porque despierta sentimientos lógicos en cualquiera que pretenda abordarlo. Y por eso yo creo que los aportes del doctor Camaño y el doctor Andiniach, bueno, quiero que compartamos nuestras reacciones, ¿no? Pero yo creo que el planteo del doctor Camaño de explicarnos desde el pensamiento, incluyendo el pensamiento de Paul Ricoeur, que se ha convertido un poco en un símbolo, el Holocausto, un símbolo para todos. Y el aporte del doctor Andiniach también, explicando que tal vez no sea una reformulación de la teología lo que ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, pero que hoy en día hay un acercamiento entre por ejemplo, los biblistas cristianos y los biblistas judíos, y que por primera vez después de 1000 y pico de años, casi 2000 años, los teólogos y biblistas cristianos se reúnen con los biblistas judíos para estudiar de las fuentes judías, y que esto es algo que no es una proclamación de una nueva teología ni nada por el estilo, pero es un cambio de estilo en la manera de acercarnos, y que gradualmente eso va a llegar al gran público. Estas son las dos cosas, pido perdón si reduzco, estas son dos cosas que yo entendí de ambas exposiciones. Pero creo que, por ejemplo, no se habló de una modificación en la manera de interpretar las escrituras, tal vez, o abro el juego ahora. Hasta acá como introducción lo que me permito decir, y lo digo con mucho temor porque el tema es delicado y las exposiciones fueron brillantes, entonces yo mucho más no me animo a agregar,
solo a invitarlos a que quien quiera agregar algo, un pensamiento propio, una inquietud, un cuestionamiento, una pregunta con relación al tema, lo haga y tome la palabra. Habíamos quedado con la doctora Bernadette, bueno, con una profesora de Biblia en la Universidad Católica de Bolivia, que ella iba a tomar la palabra, pero por algún motivo no se ha conectado todavía. Así que mientras la esperamos, yo voy a tratar de comunicarme con ella. Paso el micrófono a quien quiera hacernos algún comentario sobre qué sintió o pensó el miércoles pasado, por ejemplo, con relación a esta problemática, la de cómo se hace para leer las Sagradas Escrituras, para creer después del Holocausto. Bueno, yo aprovecho para, permiso, Adelante. permiso, aprovecho para hacer un brevísimo comentario respecto de lo que José Camaño expresó en relación con el símbolo la semana pasada, porque me parece que vale la pena ampliar mínimamente para evitar errarle al concepto de símbolo en relación con la Shoah en este caso, ¿no? El símbolo es un concepto universal, etcétera, etcétera, pero cuando José trajo el concepto de símbolo a través de Ricoeur, con quien yo tuve la oportunidad también de hacer un par de seminarios ya hace viejas épocas, definió el símbolo como idea-fuerza, ¿no? El concepto de idea-fuerza, ¿eso qué significa? Que el concepto de idea-fuerza, que es trascendente, es un concepto que nos orienta a reinterpretar un hecho determinado. En este sentido, me parece que Camaño pone el concepto de símbolo de Ricoeur para orientar una reinterpretación a propósito, por eso la hermenéutica, que es la interpretación, ¿no? Este concepto de idea-fuerza en un hecho histórico de la magnitud, lo podemos aplicar a otros hechos históricos, ¿no? Que son paradigmas y hechos fundantes de tradiciones religiosas y de la humanidad misma, religiosas o no. Pero el símbolo como idea-fuerza, es decir, el símbolo, ese hecho histórico determinó la interpretación, digamos. Hay un antes y un después, para decirlo más llanamente. Por eso me parece muy interesante que José haya traído, qué lástima que no está, este concepto de idea-fuerza que además marcó la filosofía y la fenomenología después de Ricoeur, digamos. En este sentido aparece el símbolo como idea-fuerza. Sí, porque es un paradigma, es una bisagra, el concepto de idea-fuerza, no es cualquier momento histórico, es eso que nos invita a pensar desde otro lugar una determinada situación, que en este caso es absolutamente traumática, y por eso exige una desarticulación del recorrido hecho, teológico, religioso, político, etcétera, desde el momento que ocurrió hasta hoy. En este sentido yo entendí lo que a través de Ricoeur José Camaño nos transmitió, por un lado. Por otro lado, para apuntalar eso, Pablo lo que hizo fue poner el acento, y vos muy bien lo dijiste, disculpen que lo reitere, el acento en nuevas interpretaciones respecto de esta idea fuerza simbólica que significó el hecho traumático del exterminio. ¿Qué es eso? Un hecho traumático y como tal debe orientar nuevas interpretaciones. Y Pablo hizo un breve recorrido, que sería bueno invitarlo para otro momento, para que nos lo amplíe, un nuevo recorrido con una mirada teológica bíblica respecto de cómo es el tratamiento, para desarticular precisamente los prejuicios en torno a esto, ¿no? Entonces, simplemente para darle lugar a otros participantes, me pareció, además para mí misma, porque me interesó pensarlo, precisar un poco más este concepto de idea-fuerza, símbolo en tanto idea-fuerza. Este es el sentido que utilizó José Camaño, ¿no?
Para no confundirnos, la cruz es un símbolo, la luz es un... No, símbolo en términos de idea-fuerza, de algo que orienta hacia otro momento, algo que nos obliga a reflexionar y repensar. Si no, el símbolo nunca sería una idea-fuerza y perdería el sentido, precisamente. Bueno, yo sigo, porque José también dijo que, y apuntalado por Marcelo Polakov, la tragedia de la única verdad, ¿no? Esto me parece radical porque la pretensión de lo uno, como casi citándolo a José y a Marcelo Polakov, es la pretensión de lo uno es una verdadera tragedia, ¿no? Entonces, hoy veo que Paul levantó la mano. Sí, a mí me resultó especialmente notable la definición de símbolo y la utilización del concepto de símbolo que hizo José Camaño. Porque él se refirió a una pluralidad de genocidios, pero no todos ellos son un símbolo. Adquirir la calidad de símbolo lo adquirieron, para mí entender, por lo menos en Occidente, dos, que son la Shoah y el genocidio de los armenios. Ahora bien, yo me pregunté, toda esta semana en realidad estuve pensando un tema que vengo pensando desde hace muchos años. ¿Por qué la Shoah devino símbolo? Y yo creo que allí intersectan varios conceptos y que es la suma de los conceptos que intersectan que llevó a que la Shoah se convierta en un símbolo. Tan símbolo es que hasta hubo que inventar una palabra para definir, porque la palabra genocidio es una palabra nueva. Surge en el año 45-46 y abro comillas, la inventa, cierro comillas, un jurisconsulto judeo polaco llamado Rafael Lemkin. Hay toda una historia a propósito de la utilización del tema que les voy a ahorrar. ¿Y cuál es la intersección que yo veo? Por un lado veo la intersección con una herencia cultural muy importante de discriminación. Por otro lado, lo que veo es la intersección con la sociedad industrial. La Shoah es la fábrica de muerte. Y es la fábrica de muerte porque conlleva la deshumanización absoluta del ser humano. Si se puede fabricar la muerte para exterminar, ¿dónde quedó la humanidad del ser humano? Y por supuesto, cuando uno revisa, cuando uno analiza esta intersección, se encuentra con algunas cosas, como por ejemplo que recién en los años 80, con las notas, la Iglesia Católica Apostólica Romana soslayó la vigencia de la doctrina agustiniana sobre el pueblo testigo. El tema, quiero terminar aquí. La única verdad, por supuesto, no es la verdad. Y ese es un punto que todavía tenemos que aprender y mucho. Respecto del tema teológico, en algunas denominaciones cristianas se ha avanzado sobre San Agustín. En otras no se ha avanzado. Yo no conozco en el catolicismo oriental ningún tipo de declaración paralela. No está. El catolicismo oriental no se ocupa del asunto, a pesar de que San Agustín es santo para todo el cristianismo. Y por supuesto, también esto abre una profunda pregunta en términos de, llamémoslo, de teología judía. Y es creer, a pesar de confiar en los designios del Espíritu Santo, más allá de lo que se nos pregunta. ¿Qué se hizo de nuestra humanidad?
Yo he terminado. Sí, pero nosotros nos quedamos pensando en silencio. Así que gracias, Paul. Ustedes saben que hay una cita bíblica que siempre hago. En el ruido, en el barullo no se encuentra Dios. Dios se encuentra, en hebreo se dice, Bekol de mamad acá, en un silencio finito, en un silencio delicado. Así que agradezco a todos ustedes el silencio. Amén. No sé si María quiere decir algo. Si María estás hablando, no te escuchamos. Perdón, que el Kolda Mamanda acá es la frase de Elías ante la cueva, ¿no? Kolda Mamanda acá sintió hay un biblista nuestro que es obispo, justamente hizo su tesis doctoral sobre el silencio de Dios. Por eso te lo digo por si te interesa, cuando Dios calla, ¿no? Y trabaja muy a fondo ese texto, Col de Mamá de acá, que Elías sintió el silencio sepulcral de la muerte, ante el cual solo pudo callar y empezó a escuchar otra voz de Dios, ¿no? Perdón, la intervención, pero me tocó el corazón porque nos sentimos herederos de Elías. Intentamos serlo, hermana. Intentamos serlo. Qué interesante. Y tal vez frente a los horrores de un genocidio, uno se queda sin palabras. Además, ¿no? Es como que es casi obsceno ponerse a hablar ligeramente frente a un hecho tan tremendo. Pero por otra parte, si queremos seguir, tenemos que pensar y compartir ideas. También es verdad que el silencio de Dios históricamente es importante, es docente. El silencio de Dios de verdad, cuando más se profundiza, como decía la hermana, en el tiempo, pues hay otro modo de escuchar. Y ellas que participan del silencio contemplativo sabrán más que nosotros cómo encontrar en ese silencio la respuesta a todas nuestras preguntas. Repetidamente en la historia de la fe en general, no hablo de los católicos, de la fe en general, hay hombres que han clamado y ha quedado ese clamor en la escritura con llantos y rechinar de dientes diciéndole al Señor, ¿por qué ellos que no son tus amigos beben y cantan y yo que cumplo tus designios, tus mandamientos, estoy aquí? Eso está a través de los salmos y está repetidamente, es decir, que la pedagogía de Dios, y concordamos ahí con Paul y con la hermana, es en gran parte el silencio. Pero no un silencio de ausencia y un silencio de no me importa, de ignorar,
sino un silencio para poder escuchar de otro modo. La Shejiná tendrá acción sobre la persona y sobre el pueblo y se hará escuchar. Yo tengo una amiga que escucha al Espíritu casi diariamente con un diálogo fluido, y me dijo: Guillo, vos tenés que aprender a escuchar el Espíritu. ¿Por qué? Porque ella tiene un diálogo diario con el Espíritu, como muchos místicos. Bueno, bien, esos son situaciones especiales, pero está bien también esperar en ese silencio otro modo de escuchar. Hay otro modo de escuchar y que no es la respuesta exacta, perfecta y al momento, como a nosotros nos gustaría. Nada más. A mí me vienen 2 o 3 cosas, pero realmente no, casi no he podido participar de los conversatorios de ustedes, entonces me siento inhibida en varios sentidos, no quiero hablar de, prefiero escuchar, si en algún momento después queda espacio, aporto lo poquito que tengo. Como guste, hermana, pero como guste usted, pero va a ser escuchada si tiene algo para decirnos. Claro. Sería muy interesante escucharla. Por más que no tenga una historia en el grupo, no tiene nada que ver eso, no tiene importancia. No, a mí me despierta un montón de cosas esto. En primer lugar, como miembro de esta comunidad que somos, yo nací en el 33, ¿no? Y digamos, contemporánea a la SOAJ. Mi vida, mi padre fue un gran amigo y un gran admirador de la comunidad judía, y con muchos amigos judíos, es decir, tengo una cercanía espiritual y afectiva, y de hecho él y Raúl son como hermanos para nosotras, ¿no? Pero lo digo en el orden de que me fueron apareciendo a medida que ustedes hablaron, ¿no? Lo primero que me vino, yo no estuve en la charla ni de José Carlos, ni de yo no recuerdo ahora el nombre. Pablo. Pablo. Pero lo primero que me vino fue que Israel, que toda la Biblia, según hasta donde yo conozco, toda la Biblia es un poco con la consecuencia de haber vivido el exilio Israel, ¿no? Es decir, a partir de un desastre, de un quiebre tan grande en la vida de un pueblo como es Israel, de la cultura, de todo lo que es, como en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros citaban a los místicos dicen cuando uno toca fondo. Por ejemplo, los hindúes dicen, hasta que el cantinero no se le acabe el vino, no llega el vino del cielo, ¿no? Hasta que uno no toca, no agota sus propias posibilidades, como Elías, no termina de abrir el oído a una voz que viene de más allá o de más adentro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, y esto se me unió enseguida con un recuerdo que quizás ustedes lo tengan, pero cuando por primera vez se juntaron Juan Pablo II con el rabino de Roma, hace unos cuantos años, y hablaron primero el rabino y después Juan Pablo, y hablaron justamente de la Zohar. Después hubo un hecho muy anecdótico, porque el rabino dijo que hubo un niño judío en Polonia que
que habían muerto sus padres y la familia que lo había recogido lo llevó a bautizar. Y el sacerdote le dijo, no, si es un niño judío debe ser criado en la fe de sus padres. Y terminó el rabino diciendo, el niño era yo y el sacerdote era Wojtyła, ¿no? Era Juan Pablo. Eso es anecdótico. Pero yo me acuerdo que Juan Pablo dijo, si la Shoah solo nos dejara rencor, dolor y rencor, diríamos que todos los hermanos que han muerto, esos creo que 6 millones, ¿no? Que han muerto, su vida y su muerte habría sido estéril. Yo creo que tienen algo muy enorme que decirnos. Y yo creo que, no sé, a mí de adentro me salió, esto es comparable al exilio, ¿no? Es como tiene que regenerarse, como es, de brotar de las entrañas de esto, una gran revelación sobre lo que es Dios, el ser humano y el pueblo de Israel, y todos los que somos herederos del pueblo de Israel, ¿no? Y una tercera cosa, bueno, tres, son 4. La otra es que cada vez que tocamos fondo, que tocamos el caos, de alguna manera sentimos el clamor profundo de la comunión. Y esto que citaban de que estamos haciendo exégesis y juntos, judíos de distintas confesiones, etc. Estos son experiencias y aún de las iglesias de Oriente con la romana. En Israel yo he visto fotos que ortodoxos y católicos agrediéndose con sillas por un espacio, por un lugar de tiempo, ¿no? Digo, hasta los años 50. Y digo, y hoy en día hemos encontrado y vamos encontrando otro camino. Esto solo puede nacer de un gran dolor, ¿no? Y por último, una que es la que más me interpela, ¿no? Cuando hay una resistencia tan grande a un pueblo, a una cultura, a un grupo, hay una gran verdad que se resiste, ¿no? Que es el primer precio que cada uno, si hemos experimentado en nuestra vida, acá no veo a ningún joven, ¿no? Pero cuando uno aporta algo, generalmente lo primero que recibe es un rechazo o una pared a algo a lo cual interpela, a lo cual de alguna manera moviliza, ¿no? No quiero decir agrede, pero el otro siente que agrede. Y yo lo rezo todo esto muy así, ¿no? Preguntándome, además, por ejemplo, Edith Stein, una hermana nuestra, judía y convencida judía, y murió como miembro de su pueblo, también ha acercado muchas cosas, ¿no? Que a uno lo decir, ¿qué es en el fondo lo que se ha resistido? Porque lo de la raza aria y todo esto no es suficiente para explicar la Shoah, según yo entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha resistido y qué es lo que el pueblo judío está llamado a traducir, a anunciar y a decir de otra manera, ¿no? Lo que Occidente o Alemania o lo que fue la resistencia de la Shoah, es decir, que en el fondo tiene que ser anunciado en el hecho mismo del exterminio, ¿no? Cuando uno
quiere matar es porque no resiste lo que el otro le está anunciando, ¿no? Como a veces cuando se agrede, por ejemplo, al pobre o al discapacitado o a lo que sea, en el fondo se está resistiendo a algo de lo cual uno no está a la altura. No sé si a esto sirve para algo, lo digo como lo tengo nomás, en este momento en el corazón. Por no quedarme al margen nomás. Muchas gracias. Me recuerda un dicho de una querida amiga mía, un dicho propio de ella. Ella dice que toda buena acción rápidamente recibe su merecido castigo. Sí, tal cual, tal cual. Allí está Bernadette. Muy Hola. buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias. Disculpen, pero tenía una actividad anterior. Perdón que recién estoy pudiendo integrarme. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. A ti. Bernadette es doctora en teología, ¿verdad? Y es Sí, en teología bíblica. profesora de Biblia en la Universidad Católica de Bolivia. Exactamente, sí. Y pudo escuchar la reunión pasada y tal vez quiera compartir con nosotros algún comentario, inquietud respecto a la reunión pasada. Con mucho gusto. Gracias. Muy buenas noches. Y para mí es una alegría poder compartir los apuntes que me he hecho en la anterior ocasión y aquello que he resaltado más para mí han sido las palabras que se dijeron, ¿no? Que si vamos a conversar, vamos a hablar, dialogar sobre las manos redactoras, hay que ir desde aquellos judíos piadosos, ¿no? Desde un 100% han debido ser judíos piadosos, se nos decía. Entonces, estas manos redactoras, al hacerlas visibles de esta manera, creo que es un reto muy importante dentro de lo que significan las maneras y las formas como damos a conocer tanto el primero como el segundo testamento, pero especialmente el segundo testamento, ¿no? Especialmente el segundo testamento. Entonces, se hablaba también que la misión no está cerrada, no es una misión cerrada de la que se puede hablar porque no está todo dicho, no está todo escrito, ¿no? Y posteriormente voy a decir algo que después se me quedó un poco todavía como eco, pero primero voy a resaltar lo que me había apuntado del último encuentro. Y se ponía también como un ejemplo importante el aspecto de la llegada a la tierra prometida. Se nos indicaba de que justamente el libro de Josué, donde ya es el aspecto de la tierra prometida, no está dentro de la Torá, sino está en Nehemín. Entonces, justamente el hecho de llegar no está dentro de lo que significa la Torá. Entonces, el camino que nosotros tenemos es continuo, ¿no? Es continuo y por lo tanto está abierta. Nos quedamos en ese ámbito abierto de lo que significa la llegada a la tierra prometida. Y aquí se nos hablaba también de un diálogo teológico abierto, de un diálogo teológico no terminado, sino siempre en el que se está realizando y haciendo. El eco que después se me quedó posteriormente era el Éxodo, ¿no? Porque si vamos a hablar del Dios que transita con su pueblo, si vamos a hablar de la palabra de Dios, no podemos entonces hablar de algo acabado. Entonces ya no sería palabra de Dios. Entonces yo creo que el mismo hecho de que esto no está cerrado, sino está abierto, es justamente a partir de lo que nosotros entendemos el respeto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede estar cerrada, no puede estar terminada. Y haciendo eco con el Éxodo, como decía, que eso posteriormente se me venía todavía, es un Dios que camina con su pueblo. Entonces, no podemos decir que caminó de una A hasta una B. Entonces, ese transitar y ese caminar con su pueblo creo que resalta más aquellos aspectos que también se dijo en la
en nuestra anterior reunión. Otro aspecto que también se me quedó como un eco ha sido el silencio, ¿no? Es el aspecto del silencio. Y me acordaba mucho en el libro de Jonás, ese es el eco que yo tenía después de los ecos que se me venían. Disculpen que yo estoy compartiendo los ecos que después se me venían, después de escucharles. En el primer capítulo de Jonás, no hay ninguna palabra de parte de Jonás con Dios, con Adonai, ¿no? Con tantos denominativos que utiliza Jonás para dirigirse ese increíble, ese libro tan pequeñito y tiene tanta diversidad en nombres para denominar el Adonai, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese silencio es muy, muy importante. Es el reconocimiento del ser humano también desde dónde llegamos a nuestros límites, ¿no? Por lo tanto, para mí el respeto por la palabra, el respeto por nuestras propias limitaciones, creo que es un aspecto importante frente a aquello que es mucho más de lo que no podemos terminar de hablar, de lo que no se puede terminar de escribir, de lo que no se puede terminar de vivirlo. Entonces, esos son los ecos que yo, con los apuntes que me hice, entonces repito, las manos redactoras del Nuevo Testamento, no olvidarnos que 100% eran personas judías piadosas. No está todo cerrado, no está todo dicho, no está todo acabado. El libro de la Torá no termina con la tierra prometida, se queda como una promesa, se queda como algo abierto, lo cual nos lleva también a un diálogo teológico. Eso sería en resumen y los ecos que yo he podido llevar posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias. Joel Ben-Ari, Bueno, sí. ¿quieres agregar? Sí, Sí, te escuchamos. Una muy pocas palabritas. Más que nada preguntas. Porque todavía no he encontrado respuestas. Es decir, ¿cuál es la trascendencia teológica de la Shoah? ¿En qué ha cambiado? ¿Puedes repetir que no? ¿Cuál es la trascendencia teológica de la Shoah? ¿En qué la Shoah ha influido en la teología judía y cristiana? Evidentemente que la teología, vamos a hablar de la católica, con sus documentos que surgieron a partir de nuestra Trinidad, son documentos donde se ve un cambio ético, no teológico, con respecto al judaísmo. Y sobre eso podemos charlar mucho. Creo que ha llegado el momento también de analizarlo, porque se hace siempre, cuando se habla de Notre Dame, evidentemente es revolucionaria. Ha cambiado, ha alentado y ha dado pie para comenzar una nueva relación entre judíos y cristianos. Pero ahí no termina. Hay que ver la teología de Notre Dame en qué ha cambiado. Pero eso es para otro tema, para otra oportunidad. Otra cosita que la Shoah, por un lado, ya que estamos hablando de San Agustín, de alguna manera confirma la doctrina de San Agustín. Es decir, San Agustín nunca habló, y al contrario dijo, no los mates, nunca habló de matar judíos, por supuesto, pero sí que el sufrimiento ese tiene como consecuencia su falta de fe. Así que, sin embargo, la teología correcta tiene que estar respaldada por la realidad histórica en que se vive. Cuando San Agustín formuló su teología, los judíos estaban, como él lo define, degradados, humillados, dependientes completamente, sin libertades. Sin embargo, después de la Shoah, hay como una resurrección del judaísmo. 3 días después, 3 años después, del 45 al 48, se crea el Estado de Israel.
los judíos comienzan a volver, si no comienza antes, pero en masa fuerte a volver a tierra prometida. ¿Eso tiene algún significado teológico? No se ha hablado nunca de eso en el diálogo judío-cristiano. Y es un tema que hay que tocar, hay que ver. Yo creo que el diálogo teológico recién ha comenzado, pero quisiera acá leerles una parte de un libro de un autor que vivió, es decir, es un sacerdote, acá en Jerusalén, que dice, que escribe un artículo sobre Jerusalén. Históricamente analiza cómo la idea de Jerusalén ha cambiado, ha pasado por transformaciones a lo largo de la historia en la iglesia. Y termina su artículo muy grande y muy interesante, dice, para que comenzase una verdadera reflexión sobre Jerusalén terrenal, pues estamos hablando de la terrenal, se necesitó un nuevo trauma político, la creación del Estado de Israel. En el momento que los judíos pudieron expresar en relaciones visibles el valor único que ellos han adjudicado a Jerusalén, los cristianos se sintieron interpelados. Es decir, hay una interpelación, hay una motivación a averiguar y a tratar de qué se trata esto. Y creo que esas son las fuentes, esos son los desafíos del diálogo teológico. Por eso la solución, sí, miren, yo soy un creyente de que las relaciones judío-cristianas se van a resolver cuando empecemos a comprender y a resolver los problemas teológicos que hay entre las dos partes. Mientras cada uno se considera exclusivamente el pueblo de Dios, tenemos un problema. La conocemos todo. Así que eso, y en la medida en que podamos demostrar de que las dos son parte del pueblo de Dios y que somos hermanos y que tenemos que juntarnos y trabajar juntos en el plan, en lo que Dios nos indica, entonces en eso ya tenemos una posibilidad. Por eso el diálogo debe ser teológico y no sobre cuestiones éticas y no sobre formalidades de sentarse a tomar, como dice Paul, té y masita, y que está bien, no está mal, pero cuando vamos a profundizar, el diálogo debe ser teológico. Abrir los libros y especialmente el Nuevo Testamento. Porque eso era lo que nos separaba y yo creo que eso es lo que nos va a unir. Cuando lo interpretemos más coherentemente, creo que hasta ahora. Por eso considero de que, como dicen, creo que dijo, el diálogo teológico recién ha comenzado. Estamos en el comienzo del diálogo. Estamos en el final. Nuestro debate es un comienzo. También nos dijeron muchos periodistas. No es una cosa terminada, no es, y está lejos de ser terminada, pero es un paso importante. Y tenemos que dialogar también sobre eso. Así que hay muchísimos temas. Yo propongo que dialoguemos sobre los aspectos teológicos que nos unen y nos separan a judíos y a cristianos. Yo pienso que hay creo que comencé con vos, Marcelo. A mí había un problema en el tema teológico, porque los judíos y los cristianos tienen miedo que si nos metemos a dialogar, abrimos la Biblia y nos convencemos, y sí, seguimos con nuestras posiciones, va a reventar la relación y no la va a facilitar. Yo creo que no es así. Yo creo que las Escrituras Dios las ha dado para que busquemos las cosas que nos unen y no que nos separan, y hay muchísimo, y creo que ese es el mensaje que tenemos hoy en día. Bueno, hasta acá nomás, no tenía intención de hablar, pero bueno, Araceli me ha motivado, así que hasta acá nomás. El gusto de verla de vuelta, sí. Hermana. ¿Puedo agregar una cosita? Ya que pocas veces puedo estar. Cuando fue el Concilio Vaticano II y el Papa Pablo VI los invitó a los monjes de Tezel, esa
a los monjes de Taizé en Francia. ¿Alguien conoce la comunidad ecuménica de Taizé? Sí. Bueno, y los invitó, y Roger Schutz, después del concilio, dijo, él veía cómo se trababa el diálogo teológico ecuménico, y entonces él convocó a todos los jóvenes a un concilio de jóvenes en Taizé, en Francia. Y él les dijo a los jóvenes, yo los convoco a ustedes porque veo, iban los jóvenes allí, que ustedes pueden ir más allá del diálogo teológico, van más allá del diálogo teológico. Con lo cual, la cosa es que nunca se imaginó Roger que los jóvenes iban a seguir yendo 5.000 cada semana, jóvenes, y se les acabó la paz a los monjes de Taizé. De monjes contemplativos se convirtieron en una organización de acogida que, sin dejar su misión y su función, pero tuvo que organizarse todo en función de esta avalancha de jóvenes que sigue, pero sigue en Taizé, ¿no? Con lo cual no es contradecir, al contrario, lo que decía Joel, sino que el diálogo teológico tiene que empezar por ser un diálogo creyente, no un diálogo especulativo, ¿no? Que puede parecer de perogrullo, pero de hecho las cosas que traban los diálogos entre nosotros siempre son de ideas, de preconceptos, de sistemas de pensamiento, de prejuicios, bueno, etcétera, ¿no? Que tienen mucho que ver con la cultura. Pero cuando, bueno, soy hija de Juan y de Teresa, ¿no? Y de Elías. A mí me parece que cuando en este diálogo vamos más adentro cada uno en la propia fe, hasta el tocar el fondo de nuestra fe, de aquello que creemos que es la sustancia de nuestra fe, ahí nos encontramos todos. Porque nos encontramos en el amor, superando las diferencias. Yo, sabés que conozco algo y aprecio y valoro muchísimo, valoramos tu trabajo teológico, Joel, pero yo no sé si la coincidencia en las ideas, bueno, a ver dónde encontramos las coincidencias, sino cómo afinamos como los instrumentos, los corazones, cómo se afinan los instrumentos en una orquesta hasta llegar al sonido más profundo y más claro de nosotros mismos, es cuando se puede tocar en sinfonía, ¿no? No sé si la embarro, de ninguna manera es opuesto a lo que decís. Muy bien, Araceli, muy bien, muchas gracias. Digamos, no es posible afinar los corazones si no se empieza por escuchar al otro. Decía que no es posible afinar los corazones si no se empieza por escuchar al otro. Shema. Y no solo escucharlo, por supuesto, es el diálogo, aunque es lo fundamental, sino también animarse a hablar, porque uno no sabe las palabras de uno a dónde van a llegar. Por ejemplo, hermana, usted no sabía si hablar o no, y sin embargo, el que usted hablase fue el pie, la invitación y el disparador para que hable yo, por ejemplo. Sí, ¿No? Y yo quiero opinar, soy el menos ilustrado en esto y el que menos años de trayectoria tiene en esto.
pero quiero reflexionar un minuto sobre lo que usted dijo sobre los jóvenes. Yo creo que el diálogo teológico es para los jóvenes, pero para los jóvenes de espíritu, que no tiene que ver con la cronología del documento, identidad. Tiene que ver con la identidad espiritual. Tiene que ver con si uno se anima a escuchar al otro y se anima a decir aunque sabe que no sabe. Porque no sabe. Porque no sabe, exactamente. Y tiene y conserva algo de lo que la doctora Bernadette Caero, a mi entender, habló sin nombrarlo de este modo, que es la esperanza. Porque si la Torá termina antes de la llegada a Tierra Santa, pero sigue, es porque la promesa nunca termina de cumplirse todavía, pero eso no quiere decir que no se cumpla. Quiere decir que el camino sigue abierto e iluminado por la promesa. ¿No? Entonces uno no sabe que no sabe, pero está al comienzo, siempre de nuevo al comienzo del camino, de reformular sus ideas, sus interpretaciones, su manera de entender, y es en eso en lo que estamos. O por lo menos yo lo siento así, discúlpenme, no, repito, no soy el más ilustrado en estos temas, de los aquí presentes. Eso, nada más, perdón, me salió esto. Sí, Elena. Sí, Elena Paulina Luna, ¿no? Sí. Yo siguiendo el pensamiento de la hermana, hará cosa en el año 2000, que tuve oportunidad de seguir eso que usted dice de Francia, y que la realizamos un día a la semana, un día jueves, nos reuníamos en Santo Domingo, y ahí hacíamos esa oración carismática o oración del Espíritu Santo. Yo creo que el tema va por ahí. Yo pude conocer todos los cantos y era partícipe del grupo. Ahí fue que nació mi inquietud tan grande de relacionarme con el Espíritu de Dios y profundizar las cosas que habla en San Juan, como que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve, las palabras que le dije son espíritu y vida. Y todas las otras cartas que también lo habla San Pablo, que habla sobre el Espíritu de Dios. Empezando por el prólogo en San Juan. Me parece que ahí está el quid de la cuestión. Está donde nosotros debemos hacer hincapié. 20 años atrás, por supuesto, yo era mucho más joven, pero se llenaba la iglesia y hacíamos esa oración y cánticos de alabanzas a Dios y de meditación acompañada con la palabra de Dios. ¿Es así, querida María Araceli? Sí. No sé si me está escuchando la hermana. Sí, te escucho. Yo por ahí todavía entro a internet a buscar esos cantos angelicales y celestiales que nos acercan más a la presencia de Dios. Yo creo que vamos a llegar, quizás no ya, pero sí en su tiempo, eso Dios lo sabe, a la unificación. Comparto lo que dijo Joel, hay una parte teológica que yo no la tengo, o sea, al nivel de ser un conocimiento tan grande y teológico del cual él habla, donde es sacar bien la punta del lápiz y ponernos de acuerdo, tanto judíos como cristianos, pero sí hay una parte que yo conozco y que vengo desde el año 2000 buscando la acción y el mover del Espíritu Santo. A través de las reuniones carismáticas
y buscando todo lo que sea pentecostal y la presencia del Espíritu de Dios. Ahí fue donde nos volvimos a encontrar con Guillo Zamudio, porque puedo decir que más de 30 años atrás, cuando yo recién me había recibido en mi profesión, nosotros hacíamos ese tipo de oración sin darnos cuenta en el departamento de él. Éramos muy jovencitos. Y nunca se cortó eso. Después, pero quiero decir que eran oleajes, eran formas que iban definiendo lo que hoy estamos viviendo. La parte del mover del Espíritu Santo, que yo también conocí en convivencias con Dios, es muy grande. El Espíritu Santo ya no hay cómo detenerlo. El Espíritu de Dios se mueve y está dentro mío y dentro de cada uno de ustedes. Solamente hay que buscarlo. Hay que, como dice la palabra, buscar a Dios mientras sea posible. Yo diría, busca al Espíritu de Dios, porque Él es el que nos va a conducir a la verdad, a la unidad y a esto que estamos hablando, que es digamos, las uniones, ¿no es cierto?, ecuménicas, que ya se vienen dando. Yo pasé por muchas iglesias de acá de Tucumán buscando esas misas carismáticas, buscando las reuniones, incluso al aire libre, donde podía estar en presencia con el Espíritu de Dios. Busquemos nosotros, esa parte sí la tengo desarrollada, gracias a Dios. Y la parte de lo que mi ser, conducida por el Espíritu de Dios, puedo tener conocimiento de la palabra de Dios. Amén, de lo que pude haber estudiado con Fray Domingo Cosenza en su momento, también hace varios años atrás. Yo creo que hay que buscar del Espíritu de Dios, dejarnos tocar por el Espíritu de Dios, y Él nos va a llevar y nos va a conducir a ese punto tan finito, como dice Joel, que es teológico. Eso es lo que Gracias, quería. Elena. Gracias. Jorge Frasa había levantado la mano. ¿No? Una visión óptica. Entonces... A propósito, Marcelo, si me permitís, no sé si alguien, porque a propósito de lo que han comentado en esta tarde y también a propósito del conversatorio de la semana pasada, y muy bien utilizada la palabra ecos, ¿no?, de Bernadette, ¿no? Yo recordé un texto que nos puede ser muy ilustrativo para la tarde de hoy. Es una obra de teatro que se llama Nathan el Sabio, que por supuesto no dudo de que ustedes conocerán. Voy muy brevemente a relatarla. Es una obra, un teólogo alemán, dramaturgo, defensor de la libertad de pensamiento, escritor, crítico de arte, que fue Lessing en la época de la Ilustración, escribió precisamente, y a propósito de la persecución que él padecía por defender la libertad de expresión, diríamos hoy, la libertad religiosa, escribió una obra en 5 actos, una obra dramática maravillosa, que se llama Nathan el Sabio. Esta obra, por supuesto, es una obra que hay que ver y leer, pero voy a hacer una muy breve síntesis, porque de los 5 actos hay un nudo central, ¿no? Y el nudo central se llama la parábola del anillo. Y dice lo siguiente: Lessing ubica, está escrita en 1779, ¿no?, plena Ilustración, ¿no?, ubica su obra en el siglo XII en Jerusalén, en la época en que Jerusalén estaba dominada por el sultán Saladino. Y por supuesto,
en el imperio, en el califato de Saladino, convivían varias comunidades religiosas, judíos, cristianos y musulmanes. Y cada una con sus problemas, sus buenas cosas y sus malas cosas, y Saladino que intentaba, como también saben, unificar el imperio. Pero Saladino tenía una preocupación religiosa muy profunda a propósito de distintos hechos en que las comunidades no se ponían de acuerdo. Entonces, ¿qué hace Saladino? Llama a Nathan el sabio, Nathan el judío. Así aparece en la obra de Lessing. Y en este momento de la obra, que se llama entonces La parábola del anillo, Saladino le pregunta a Nathan, Nathan, de estas tres religiones, ¿cuál es la mejor? Entonces Nathan le dice, a ver, sultán, discúlpeme, yo le voy a explicar. Y le explica lo siguiente. Había una vez un hombre con un anillo, una joya, un anillo especial, que quien poseía ese anillo era una persona bendecida, reconocida por la comunidad, etc. El hombre heredó ese anillo a su hijo, a quien nombra sucesor. Y al mismo tiempo, hijo y sucesor, ¿no? Eso sucedió a lo largo de generaciones, es decir, que ese anillo se fue pasando de padre a hijo, hasta que un día, ¿qué pasa? Le dice Nathan al sultán, como diciendo, bueno, fíjese en este punto. Resulta que en vez de un hijo habían tres. Entonces Nathan le dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? El padre tiene tres hijos, pero un anillo. Entonces, ¿qué hace el padre? Manda a fabricar 2 anillos más idénticos, de manera tal que no se notara la diferencia entre la joya original y los otros 2 anillos. Así, los 3 hijos podían tener el mismo anillo y que no notaran cuál era la diferencia. Pero resulta que pasa algo más, muy agudamente relatado, escrito por Lessing. El padre muere y los muchachos empiezan a pelearse. ¿Por qué? La pregunta ¿cuál era? ¿Cuál es el verdadero anillo? El original. Y entonces Nathan le dice a Saladino, no, acá no termina la historia. La comunidad tuvo que llamar a un juez para que dirimiera. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez, al que le piden consejo, le dice a los muchachos de modo, como una admonición, digamos, como un consejo severo. No importa cuál es el original, ustedes poseen cada uno un anillo. Nadie sabe cuál es la joya original, pero cada uno de ustedes posee el anillo, por lo cual estos 3 son los verdaderos. No importa si hay uno, los 3 son verdaderos porque cada uno de ustedes 3 lo tiene. Es decir, por eso se llama la parábola del anillo. Por supuesto que la riqueza semántica de los 5 momentos de la obra de Lessing es maravillosa podemos extraer un montón de enseñanzas, reflexiones, etc. Pero Lessing, ¿qué le importaba? Le importaba precisamente señalar que no es la verdad lo que hay que defender. Por eso la palabra, no hay que defender un anillo, hay que defender la paz y la armonía. Eso le dice a Saladino. Usted me pregunta cuál de las 3 religiones es la mejor. Ninguna. Son 3 familias, es decir, es una humanidad que quiere paz. Entonces, hay que ir bueno, esto lo agrego yo, en contra, digamos, esta es en parte una reflexión. No hay que intentar poseer un anillo. Sería mortal para el mundo que existiera un solo anillo. Lo importante es que existan muchos anillos en la medida que existan muchas verdades, respetando las comunidades y las expresiones particulares de cada región. Es decir, esto es una familia, y así más o menos termina el corolario que Saladino acepta, digamos, creo que tal vez un poco decepcionado, pero esto es una familia, le dice Nathan, el sabio, el judío. Es decir, en cada familia hay conflictos. Y el conflicto que tenía Nathan, el sabio, era que su hija quería casarse con un caballero templario,
que era cristiano, que se casa, en la obra se casa. Pero entonces aparecen los conflictos de cómo me mezclo o no me mezclo, comparto o no comparto, acepto o no. Y entonces, como había problemas de estas características, entre otros tantísimos, Jerusalén, siglo XII, aparece la pregunta religiosa, con una intención religiosa de Saladino. Después de todo, todos ustedes, estas familias tienen problemas. ¿Cuál es la mejor? Entonces Nathan le dice, no, todas las familias tienen problemas. Pero es una familia al fin. ¿No es cierto? Entonces, a mí me parece que Lessing advirtió muy agudamente que si hubiera un único anillo para toda la humanidad, mal serían las cosas para la búsqueda de la paz, y del diálogo, y de la convivencia, y de lo que estamos hablando acá. Digamos, a propósito de lo que decía José Camaño la semana pasada, es decir, la búsqueda de una verdad es la destrucción, no un pensamiento único, es la destrucción de la posibilidad del diálogo y de la multiplicidad, ¿no es cierto? Entonces, se me ocurrió traer esta parábola maravillosa, que es sabio, y sobre todo la parábola del anillo, porque en definitiva hay que defender la paz, es decir, el diálogo, la posibilidad de intercambiar, y no las verdades. ¿No es cierto? Entonces, me parece que en 1779, cuando esta obra se publica, que se le levantaron rápido, porque no le permitieron, porque Lessing era un tremendo defensor de la tolerancia, de la convivencia y del diálogo. Entonces la estrenó con actores, actrices, e inmediatamente, 3 meses después, no la pudo sostener en el teatro. Muerto, él muere inmediatamente, él muere 2 años después de la publicación de la obra de teatro, y a partir de la muerte hay una reconsideración de la reflexión filosófica y teológica que hace Lessing a partir de la parábola, porque Lessing dijo, nadie entiende con los hechos, entonces voy a escribir una parábola para que se entienda que el respeto en la diversidad es fundamental y no la defensa de la verdad. Nada, no quiero monopolizar la reunión, ¿no? Quería traer esto a modo de... Muchas gracias. Me disculpan, llegó el pastor. Llegó el doctor que le tiene que aplicar una vacuna o algo así. Hermoso lo que dices, hermoso lo que Pide la palabra José Luis Picón, ¿eh? Bueno, gracias. Lamentablemente no tengo cámara. Espero por lo menos tener micrófono. ¿Me escuchan? Sí, claramente. ¿Sí? Fantástico, gracias. Yo, en base a lo que dijo Joel hoy, que lo importante era el diálogo teológico, pero también el diálogo en la fe o algo así. Y yo de teología no sé nada, quiero aclarar. Marcelo, vos decías que seguramente eras el que menos sabía. Yo estoy seguro que sé menos que vos. Pero sí tenemos con Nelly muchos años de diálogo, ¿sí? De diálogo humano, y haciendo amigos, ¿no? Y yo me acordaba, en base a lo que dijo Joel y en base justamente a la parábola esta del anillo que contó Andrea, que me pareció tan rica, algo que lo escuché de Brother David. Supongo que conocen a Brother David, que está con ese movimiento de vivir agradecidos, ¿sí? Un movimiento mundial fantástico, ¿no? Ya nos ha visitado más de una vez en Argentina. Brother David dice que cada uno debe profundizar en su fe. Y así como que al profundizar vamos a llegar cada uno a una napa de agua subterránea, pero todas las napas terminan confluyendo en el mar, ¿sí? Entonces, si cada uno profundiza en su fe, va a llegar en algún momento, de alguna manera, a la unidad con otros que también profundizaron en su fe
y encontraron esa napa subterránea y se unieron esas napas en algún mar, digamos, ¿no? Me parece muy linda esa imagen y realmente me parece una gran enseñanza, ¿sí? Así que solo eso quería decir porque con lo que decían me vino a la mente eso. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias. María. Sí, cómo no. Adelante. María, hermana. sí. No, está muteada, sin micrófono está. A ver, ahora sí, ahora sí. Que Joel y Raúl, que está al lado, ahora no está, pero me trae así dos cosas que yo digo, son una sola, pero la inteligencia tiende a distinguir, dividir. Sin embargo, en ese sentido, digo, el corazón, ¿no? La primera es que yo conocerlos y escucharlos, escucharlos y verlos vivir. Y no es, por favor, no es una lisonja. La amistad de Raúl y de Joel, a mí y a nosotras, de hecho, nos profundiza nuestra fe. Nos hace, es como un filtro para nuestra fe y una potencialidad de nuestra fe, ¿no? Sí, como le da dirección, le da veracidad. ¿Cómo? Y, y a la vez, otra cosita, ¿cómo? Hay delay. ¿Qué me deseas? Sí, hay delay. Digo que es mutuo lo que está diciendo. De parte nuestra también. Bueno, entonces, espera que termine la hermana y después seguí, Joel, porque si no se suman. Perdón, hermana. Pero ya termino. Pero también, ustedes, según entiendo, el diálogo de hoy era la hermenéutica, ¿no? Es decir, en qué cambia la hermenéutica, la Zohar. Y yo quería agregar esto, que también la teología, por lo menos en la Iglesia Católica, y también sé que en el mundo evangélico en general, también se va afinando, ¿no? Por ejemplo, en América Latina tenemos otro concepto de teología muy distinto a la teología discursiva, descendente, decimos técnicamente un poco, es decir, deducir verdades de las verdades adquiridas, ¿no? O de las verdades afirmadas. Nosotros en América Latina vamos ejercitando una teología que es reflexionar sobre la vida. Entonces, digo, me parece, no se opone en absoluto a lo que dice Joel, y creo que ahí coincidimos, en que uno puede decir en qué puede la Zohar ir cambiando nuestra manera de reflexionar la fe, que sería la teología, pero también la vida que vamos abriendo juntos, el escucharnos, el recibir los testimonios de la cual la Zohar nos ha brindado hoy, qué sé yo, por ejemplo, los católicos leemos muchísimo Ethel Hillesum u otros testimonios de los que han vivido el Holocausto con una fruición, nos traen tanto de vertiente de fe verdadera, que eso mismo va abriendo una nueva teología. No es solo buscar coincidencia en ideas, sino reflexionando juntos la vida que vamos abriendo, nos va permitiendo hacer una nueva teología. Y me imagino que Bernadette, desde el ámbito académico de América Latina,
tenemos que coincidir en algo en ese sentido, ¿verdad? Gracias, María. Marcelo. Yo también. Sí, no sé si Joel quería agregar algo, ¿no? En ese caso, considerando la hora, porque, a ver, por Zoom uno se cansa más en general, ¿no? Una reunión de una conversación de 1 hora y media, está muy buena, está linda, pero por Zoom es agotador. Entonces, por eso hemos tomado la iniciativa de no extender tanto estas reuniones, aunque estén interesantes y den para más. Así que por ese motivo, si les parece, nos despedimos por hoy y retomamos la conversación en otro conversatorio más adelante. ¿Les parece bien? Perdón por haberme apoderado tanto de la palabra hoy, pero los escucho de corazón. Y bien que hiciste, María. Muy bien, hizo muy bien. Hizo muy bien, hermana Araceli, muchas gracias y ha sido realmente interesante e importante poder escucharla. No pida perdón que no corresponde. No. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Despedimos. Gracias, Bernadette. Gracias a todos. Gracias Muchas y gracias, gracias. doctora Bernadette. Gracias. Eso. Muchas gracias por Para el mí es una esfuerzo de alegría venir después de poder la estar. clase. Gracias. Hasta el próximo diálogo. Un abrazo. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones, José Luis. Gracias para todos. Chao. Chao.